Gracias a Dios estamos una vez más aquí para recibir el mensaje por medio de la palabra de Dios. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, hoy queremos darte muchas gracias por la presencia de tu Espíritu Santo aquí en esta célula, por la presencia de tu Espíritu Santo ahí donde están conectados cada uno de mis hermanos. Hoy agradecemos, Señor, que tú puedas permitir que tu presencia esté con nosotros. Hoy te damos gracias porque queremos estar bajo tu dirección, queremos estar bajo tu instrucción, Señor. No nos permitas que escuchemos esta palabra con nuestras fuerzas o con nuestro entendimiento. Hoy agradecemos que tú puedas permitir que nos acerquemos cada vez más a ti, que nos acerquemos cada vez más a tu corazón por medio de leer tu palabra, por medio de escuchar tu palabra, Señor. Hoy te pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes a que tu Santo Espíritu se ponga sobre de nosotros, Señor. Que todo lo que se hable aquí en la célula sea inspirado por tu Espíritu Santo, porque solamente así sabemos que podemos nosotros vencer las obras de la carne y tener vidas transformadas, dando un testimonio de que tú vives y reinas hoy y siempre por los siglos de los siglos, Señor. Hoy también nosotros queremos decirte, Señor, ayúdanos a poder nosotros, por medio de la lectura de tu palabra, establecer tu reino en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias y en todas nuestras áreas, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra inmediatamente y gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Te pido que tomes ahí nota. El título del día de hoy es Fe Visible. Repito, Fe Visible. Y de ahí vamos a ir al pasaje bíblico en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18. Te voy a dar un instante para que puedas tú buscar esta cita bíblica. Repito, Santiago 2, versículos 17 y 18. Vamos a leerlo. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos al versículo a memorizar. El versículo a memorizar es ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 17. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a pasar a las preguntas introductorias, esas preguntas que nos van a meter a ese tema que hoy Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Estas preguntas, cuando tú estás en tu célula en vivo ahí con tu líder, se hace una interacción muy hermosa porque puedes participar al contestarlas. Es una bendición que estés escuchando esta célula, pero te pido de favor que en lo más posible puedas estar tú en tu célula para poder interactuar y poder estar contestando y participando en este tipo de preguntas y en algunas cosas que vienen ahí también en la célula. Una de las preguntas es la siguiente: ¿la fe puede ser visible? ¿Qué crees tú, hermano? ¿Crees que la fe pueda ser visible? Y otra pregunta es: ¿qué significa la fe si no tiene obras es muerta en sí misma? Yo sé que estás contestando, que estás analizando estas respuestas y seguramente vas a poder tener una retroalimentación con la lectura de la palabra del día de hoy. La palabra del día de hoy nos va a enseñar algo muy importante, que la fe puede ser visible. Claro que sí puede ser visible. En ocasiones podemos creer que la fe es invisible, pero quiero decirte que no es así. Realmente se puede ver o puede ser visible la fe de las personas. La fe se puede ver porque va acompañada de acciones, va acompañado de obras, y estas obras nos van a hacer que mostremos nosotros esa entrega genuina que tenemos nosotros hacia Dios. Nosotros sabemos que no nos ganamos la salvación por medio de obedecer la palabra de Dios o por medio de las obras. Eso no nos va a dar la salvación, pero este tipo de acciones nos va a hacer que nosotros podamos mostrar esa fe, esa confianza y cuánto le creemos a Dios y cuánto confiamos en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos un servicio con amor,
o cuando nosotros tenemos una vida transformada, que somos nacidos de nuevo, esto no va a reemplazar nunca la fe, no va a poder reemplazar la fe, pero sí va a mostrar algo, va a mostrar cómo nosotros hemos sido transformados por medio de la presencia de Dios, cómo hemos sido transformados, cómo podemos dar fruto por medio del Espíritu Santo, por estar en comunión con Él. Las obras de la fe las podemos leer en la palabra de Dios en muchas citas bíblicas, pero hoy te voy a dar uno de los ejemplos de los cuales va a quedar muy claro de qué es lo que estamos hablando. Y esta es la parábola del paralítico. Cuando nosotros sabemos que el paralítico iba siendo cargado en una camilla por 4 de sus amigos, vieron que ellos no podían entrar porque había una gran multitud ahí donde estaba el Señor Jesucristo. Pero ellos no se quedaron quietos. Ellos se movieron en fe. Y ellos observaron que podían subir por el techo y por medio de unas cuerdas bajar a su amigo para que él pudiera ser sanado. Ellos hicieron lo natural para que Dios pudiera hacer lo sobrenatural. Y así lo hicieron, lo bajaron, y su amigo no solamente fue sano, sino también fue salvo. Esa es la fe que podemos ver. Por medio de esas obras nosotros vemos qué fe pueden tener las personas. Incluso el Señor Jesucristo se sorprendió. ¿Por qué? Porque vio la fe de esos hombres. Ahí es donde lo podemos ver. La verdadera fe no son actos religiosos. No son actos en los cuales uno pueda buscar el aplauso, el reconocimiento de las personas. Eso no es fe. La fe es cuando nosotros tenemos una total obediencia a la palabra de Dios. Y ese va a ser el punto número 1 de esta célula, que te pido por favor que lo puedas anotar. Punto número 1 es: la fe es obediencia. Y para poder redundar muy bien espiritualmente en este punto, vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 7 y 9. Te pido que lo puedas buscar. Son unas páginas atrás. Repito, Hebreos 11, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí son 2 ejemplos también de 2 varones que se movieron en fe. Ellos creyeron y realizaron alguna obra, hicieron una acción porque le creían a Dios. Esa fue una fe también visible que también se manifestó por medio de la obediencia. Dios mandó a Noé que construyera un gran barco, ¿verdad?, en un lugar que era seco. ¿Y qué pasó? En ocasiones nosotros, cuando obedecemos a Dios, a Noé le pasó, fue cuestionado, fue criticado, fue rechazado. Tal vez a nosotros nos puede pasar cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, así nos tratan o así hacen con nosotros. Pero ¿qué pasó Noé? Al creerle a Dios, fue salvo él y toda su casa. Hoy yo te puedo decir, hermano, hermana, que si nosotros nos movemos en fe, podemos declarar esa promesa que tenemos de que seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. Esa fue una fe visible, lo que hizo Noé y lo que hizo Abraham. Abraham obedeció sin discutir, sin cuestionamientos. Incluso más adelante también, cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, a Isaac, él lo iba a hacer, iba a obedecer hasta que Dios le dijo que se detuviera. Ahí Abraham también le demostró a Dios de una manera visible que tenía fe en él y que lo obedecía en todo. En una ocasión, un pastor estaba orando para tener un lugar propio para su iglesia. Dios le había dado esa promesa, Dios le había puesto en su corazón que iba a tener un lugar propio, pero en ese momento no tenía las finanzas necesarias para poderlo tener. Pero un día un amigo, también pastor, se le acercó y le comentó y le dijo: ¿por qué no vas a buscar en fe ese lugar que quieres que Dios te dé? Y si lo encuentras, pregunta si está a la venta. Y tienes que dar algunos pasos de fe para que eso suceda. Ponte a orar pidiendo ese lugar y pidiendo que Dios te pueda dar ese lugar para la iglesia. ¿Qué hizo ese pastor? Así lo hizo conforme el consejo de su amigo. Y poco tiempo después de estar orando y de haber encontrado a ese lugar fue suyo.
Ese lugar era de la iglesia de este pastor. Nosotros tenemos que movernos en fe, hermanos. La fe nos debe de llevar a creer que lo imposible puede ser posible. Si nosotros hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Para Dios no hay nada imposible. Cuando nosotros rechazamos los deleites del mundo, los deseos que el mundo nos ofrece a nosotros, ¿qué hacemos? Ahí estamos obedeciendo, nos estamos moviendo en fe. Pero ¿qué resultado va a traer esto? Que nuestra fe va a poder ser visible. Cuando tú le dices al pecado, no. Cuando tú le dices a la tentación, no. Esto es dar pasos de fe. Y cuando nosotros damos pasos de fe, hacemos que nuestra fe sea visible. Y con esto empezamos también a anotar el punto número 2. Vamos a empezar con el punto número 2, que es pasos de fe. Pasos de fe. Repetimos, no son obras religiosas, no son actos religiosos lo que aquí la palabra de Dios nos está instruyendo este día, sino lo que nos está diciendo es que nosotros debemos verdaderamente dar esos pasos de fe en obediencia a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Que nuestro corazón esté siempre a hacer la voluntad de Dios y nosotros movernos a hacer lo que a nosotros nos toca. En una ocasión quiero platicarte que había un varón que tenía una meta, el de restaurar a su familia, porque su familia había estado ya deshecha, destruida por situaciones que él había provocado. Pero ¿qué pasó? Dios le puso una promesa en el corazón, que iba a restaurar esa familia. Este varón se acercó a Dios. Este varón tenía problemas con el alcoholismo. Al tener esos problemas con el alcoholismo, su esposa e hijos se separaron. Pero este varón llegó a los pies de Cristo. Le creyó a Dios esa promesa, se entregó con todo su corazón, tuvo un nuevo nacimiento y empezó una nueva vida. Empezó una nueva vida en Cristo Jesús. Un día él se preguntó, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué hago? Y se le dio un consejo. Ese consejo era que escribiera una carta y que esa carta fuera dirigida a su esposa, a sus hijos, describiéndole qué es lo que ahora tenía él en su vida, que era un nuevo nacimiento, que tenía Cristo en su corazón. Y él obedeció, se movió en fe, escribió la carta y la mandó. Y lo primero que pasó cuando la esposa leyó la carta fue que dejó que él pudiera ver a sus hijos. Este varón pudo mostrar ahí su fe fue visible. Primero le tocó ser restaurado por parte de Dios y después ya se movió él humanamente para que esto sucediera. Y ese consejo que le dieron fue una gran bendición y el inicio de una hermosa restauración familiar en la presencia de Dios. En ocasiones el dedo acusador nos dice que lo que ya hicimos y lo que ya destruimos ya no va a poder ser, o que ya no tenemos perdón, y eso no es verdad. Vamos a ver un pasaje bíblico donde podemos hablar de esta restauración por medio de la misericordia de Dios. Te pido que vayamos a Miqueas 7:19. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 7. Versículo 19. ¿Ya lo tienes ahí? Vamos a leerlo juntos. Dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Este varón lo creyó y se movió en fe y mostró una fe visible e hizo lo que se le había aconsejado. Él no tuvo pena, él no tuvo vergüenza porque ya había sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y la recompensa de esa fe visible fue una familia restaurada en el nombre de Jesús. Hoy nosotros debemos de saber que si vamos con un arrepentimiento genuino y tenemos un fruto de arrepentimiento, de no volverlo a hacer para no lastimar a Dios y a nuestros seres queridos, Dios se mueve a misericordia y nos perdona. Es importante que nosotros demos pasos de fe. Es importante que nosotros demos esos pasos de obediencia. Pero nosotros debemos de saber que cuando nuestra fe se manifiesta visiblemente, podemos nosotros ser incluso instrumentos para que otras personas
se salven, para que otras personas conozcan. Es importante que lo podamos tomar en cuenta. Nosotros debemos de tener en mente un objetivo, el poder hacer que nuestro Padre Celestial, que nuestro Señor Jesucristo se maraville de nuestra fe, se maraville de esas acciones, de esa obediencia que nosotros hacemos. Hay un pasaje bíblico que vamos a leer por último, en el cual va a reforzar esto que hoy te estamos diciendo por medio de la palabra de Dios. Vamos a Lucas 7, del 7 al 9. Vamos a buscarlo. Lucas 7, del 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve, y va, y digo al otro ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermano, hoy tenemos todas las herramientas para que nosotros podamos hacer que Dios se maraville de nosotros. Hoy tú tienes una lectura aquí en la palabra de Dios. Hoy tienes tú un discernimiento por medio del Espíritu Santo que es una fe visible. Hoy lo único que tenemos que hacer, tú y yo, es movernos en fe. Hacer que esa fe sea visible para todos. Y no solamente va a ser bendición para nosotros, sino que esa fe visible va a hacer que otros también puedan creer. Esas personas pueden ser los futuros herederos de la vida eterna, así como tú y yo lo somos. Yo te invito, yo te exhorto a que puedas tú hoy tener en tu corazón, mostrar tu fe, mostrar esas obras, tener obediencia a la palabra de Dios en todo y que des esos pasos de fe. Que tú puedas hacer que las cosas sucedan en favor tuyo y de todas tus generaciones. Tal vez estás pasando un problema de falta de trabajo. Muévete en fe, hermano. Entrega currículum. Haz una cita, saca una cita para una entrevista. Vístete de una manera adecuada, pero sobre todo depende de Dios. Y con la fe bien puesta en el Señor Jesucristo, ve a ese lugar creyendo que Dios te va a poner en eminencia y vas a tener ese trabajo. Y en todas nuestras áreas podemos hacer lo mismo. Y hoy vamos a darle gracias a Dios por este mensaje, porque sabemos que va a transformar vidas. Sabemos que no vamos a salir igual de esta célula y que todos y cada uno de nosotros vamos a poder mostrar nuestra fe. Vamos a tener una fe visible. Cierra tus ojos, vamos a hablar. Bendito Padre, Señor, gracias te damos el día de hoy por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Hoy nos ha quedado muy claro por medio de tu palabra que la fe puede ser visible, que nosotros podemos mostrar esa fe por medio de esas obras, por medio de la obediencia a tu palabra y que las cosas sucedan, que las promesas se cumplan en nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque hoy hay en nuestro corazón ese avivamiento. Has soplado aliento de vida a nuestro espíritu para que nosotros podamos estar motivados para hacer que nuestra fe sea visible, Señor. Hoy hemos entendido perfectamente que la fe es obediencia. Ayúdanos, Señor, a que podamos obedecer tu palabra sin cuestionamientos, sin discusiones, como lo hizo Abraham, Señor. A que a pesar que vengan cosas que no se han visto todavía, podamos tener esa fe visible como la de Noé. A que nosotros podamos también movernos en fe para restaurar nuestro matrimonio, para restaurar a nuestras familias, para restaurar nuestra economía, nuestra salud y todas las áreas de nuestra vida. Y que por medio de esa fe visible que nosotros mostremos, podamos maravillarte, Señor. No hay nada más hermoso y más grande que nosotros podamos maravillarte, Señor, porque tú eres el creador de todo lo que existe. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Y que nosotros podamos, por medio de una fe visible, maravillarte, Señor. Que te podamos sorprender. Es algo que no merecemos ni que hemos ganado, pero gracias por darnos ese entendimiento que lo podemos hacer. Gracias por permitirnos acercarnos cada vez más a tu corazón. Hoy nos comprometemos, Señor, a que nuestra fe pueda ser visible ante todos y que nosotros podamos ser instrumento
en tus manos, para que otros también puedan mostrar esa fe visible. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, hermana, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima célula. Hasta luego.